Listo, creo que ya podríamos empezar el stream, o sea, después de 2 años, huevón, empezar el stream. A ver, porque puta madre, al chat se le ocurrió que hueviarnos básicamente, ¿no? Dice, ella no está enamorada de mí y yo tampoco, pero le gusta cómo yo le doy. A ver, ¿qué dice? Ya sabía, solo que me daba paja configurar el Better TTV. ¿Configurar? ¿A qué te refieres con configurar? ¿Para tu stream también te refieres o simplemente para tenerlo? O sea, básicamente no tienes que configurar nada porque pues solo descargas la extensión y ya está. Solo es eso. A ver, vamos a cerrar entonces el Stream Elements porque ya no lo necesitamos. Pues a la verga, a la burger. Y pues vamos a empezar tal cual, ¿no? Vamos a empezar por acá. Listo, ahora sí. Ahora me siento mucho más tranquilo con el stream, huevón, porque las cosas así pasan, pues, ¿no? Oye, que por cierto, ando otaku hoy también. Aquí está mi polito de la Katsuki con todos los miembros de la Katsuki. Y aquí en el medio, por supuesto, tenía que estar Pain, huevón. Y básicamente sí, están todos los miembros. Aquí está Toby, Kisame, Itachi. ¿Quién es este de acá, huevón? No lo veo bien. ¿Quién es este de acá? Tampoco lo veo bien. Este creo que es Sasori, si no me equivoco. El de acá es Kakuzu. Y ya los demás tampoco los distingo bien. Pero este es uno de mis politos favoritos. O sea, es muy, muy god. Muy, muy god. Y con este panel del manga, mejor todavía, huevón. A ver, andamos hoy súper, súper otakus, huevón. Pero pues bueno, vamos a empezar el stream. Que por cierto, como... A ver, como es un episodio que pues básicamente ya hemos jugado, vamos a rushear básicamente... Creo que será este de aquí. La señal tal vez. A ver si no vamos a continuar desde aquí nada más. Porque antes de checar el... ¿Qué capítulo era? Ya había ido y no había ningún problema. Entonces vamos a darle a continuar, porque debería continuar desde donde empecé, básicamente, ¿no? El capítulo. ¿Qué dice? Tenía que entrar a la extensión, habilitarla y bla bla bla. Como uso poco y nada el Twitch, nunca la habilité hasta ahora. Oh, entonces, ¿sí entrabas al stream en el teléfono o cómo? Porque, pues, si no usabas el Twitch, Las páginas ¿cómo, del manuscrito habían desaparecido y la cómo gente era parecía que insensible. veías el stream? Pues entonces no, creo que no Es estoy como si entendiendo ahí. hubiera comido mierda. Ah. Ok, Oh, espera, ¿estamos en la cárcel? ok, Esto está entonces, bien. pues, Es una forma de básicamente, resumirlo. eh, uno, dos, tres y acción, muchachos, acción, huevón. No Básicamente volver a soy un viajero del tomar. tiempo de nuevo, al igual como Tengo que hablar pasó con con el Ryu. Resident Es la que sale en la Evil canción La 2 Señora de la Remake. Luz. De nuevo, puta madre, me toca que viajar en el ¿Qué, la señora tiempo. loca? Entonces, Di lo que quieras. Vamos a pues estar aquí. Vamos a... he viajado en el tiempo para poder salvar la línea del tiempo de YouTube, porque si no, todo el mundo muere en YouTube, pues, ¿no? Entonces, para poder, y la única forma de salvar esta línea del tiempo de YouTube es básicamente venir de nuevo para acá, a este capítulo de Alan Wake, y pues hacer como no pasó nada, pues, ¿no? Y pues básicamente en YouTube probablemente no van a entender el lore, ¿no? De los viajes, de mis viajes en el tiempo. Pero por ejemplo, si has visto el gameplay de Resident Evil 2, que están también en YouTube, por ejemplo, y también haciendo un poquito de spam, ¿no? Para que se vayan a ver básicamente el gameplay de Resident Evil 2, para que entiendan el lore del por qué de repente y de la nada también me transformo en viajero del tiempo, huevón. Eh,
Y bueno, ¿no? Para hacer un poquito de spam también. Pero bueno, ¿cómo se llama? Pues vamos a continuar, ¿no? Como si no hubiese pasado nada. Luz, necesitamos luz. Es la única forma de pelear contra Ok, eso. necesitamos En mi luz. oficina. Sus Que por cosas están cierto, ahí. Sígame. creo que este capítulo ¡Oh, es... mierda! Si no Es somos un como poco papas de largo, feria. Tranquilo. Activaré la electricidad de emergencia. Entonces aquí tenemos buenos actores. Tenemos buenos actores en el chat. Entonces, Y que por cierto, a toda la gente del chat también me la traje en mi viaje hacia el pasado, básicamente. A ver, puta madre, huevón. Ok, vamos a agarrar provisiones porque necesito provisiones para poder sobrevivir. Vale. A la verga, no me acordaba de esto. No, creo que no había nada más. Bueno, vale. Dale, alguacil, haga lo suyo, por favor. Y que se haga la luz. ¿Qué dice? Suelo verlo en la PC donde tenía la extensión apagada. Y pues ayer la habilité porque me dijiste. ¿Por qué no usas los emotes? En el celular solo uso cuando ando comiendo en la cocina. Ahí entro desde el cel, pero pocas veces porque suelo comer en mi habitación. Ah, ok, vale, vale, vale. Entonces ya me cuadra Aquí están tus todo, cosas. todo el Mike, tema, ¿qué tengo pues, que ¿no? saber? ¿Qué necesita de mí? Entonces, Se les puede vivir con la dale, luz. dale, Somos estamos bien. bajo la luz. Es que también la Tengo que encontrar a extensión Cynthia suele ser un poco ahorita. Ella invasiva, ¿no podrá parar crees? esto. Porque... Correcto. O sea, te ponen un Cynthia montón de cosas vive en la en antigua el central Twitch eléctrica. y Podemos llevarlo en el helicóptero para de alguien que rescate. no está acostumbrado, para alguien que apenas Vamos se por baja Cynthia. la extensión, se siente bien, bien invasiva, huevón. Necesito que se quede aquí. Y hasta a veces me gustaría tener el Twitch original incluso. Pero digo, puta madre, si tengo el Twitch original no voy a poder ver los emotes que la gente pone y tal. Y pues básicamente me estoy perdiendo se podría decir que el 40% de la experiencia de un stream. Night Springs, Entonces como la serie de básicamente es televisión. por ese motivo ¿Entendido? también el Es el cual tipo de la yo me radio. tuve que Hey, instalar a ¿eres fuerzas Bro Baker? ¿Algún la familiar? extensión. Y de hecho se me hace súper extraño que hasta ahora, ¿sabes? No hayan hecho extensiones para el teléfono, para la aplicación de Twitch en el teléfono también porque pues no vas a poder ver nada, ningún emote en la aplicación de Twitch, ya sea en Android o ya sea en Apple, pues, ¿no? En iOS. ¿Qué dice? Hola YouTube. ¿Soy toda la qué? Soy toda la gente. Sí es cierto, pero con toda la gente me refería también a, por ejemplo, si de vez en cuando viene a observador, de vez en cuando también viene gente que se queda un rato en el chat, pero que no participan, pero está bien, pues, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me Iré yo. refería. Abriré cuando puedas cruzar la puerta. Algo así. Busca la Seguro forma la de luz subir al para que tejado. pueda Ok, vale. Sí es cierto, por acá estaba la escalera, pues, ¿no? Que por cierto, mierda, tengo que fingir, es cierto, tengo que fingir que no sé a dónde voy. Entonces voy a darme una vueltita por acá, vamos a tomar estas pelitas. Y sí, ¿no? Ay, ay. Pero, o sea, repito, ¿no? Si la gente del YouTube quiere enterarse del lore, pues vaya a verse el capítulo... Si no me equivoco, creo que es el antepenúltimo de Resident Evil Remake. Resident Evil Remake 2. A ver, ¿dónde más tenía que ir? Oh, tenía que seguir subiendo, si es que no me equivoco. Oh, sí me acuerdo de este capítulo. En este capítulo el alguacil básicamente nos carrea en toda la primera parte del primer capítulo. ¿Y cómo lo sé? Pues no me pregunten cómo lo sé. Solo soy un viajero del tiempo. Soy una simple persona, ¿no? Que viaja en el tiempo para poder salvar la línea de tiempo del YouTube y básicamente para que nadie se muera, huevón. Porque si Hey, no, algo así. estamos La jodidos. clave Night Springs, ¿de dónde viene? Es una broma que tenemos. Decimos que A Bright ver. Falls es el pueblo en el que se inspiró la serie. Este pueblo es muy extraño a veces, aunque nunca como ahora. Tiene que puentear la caja de controles dañada. Mm,
¿Cree que soy electricista? Un segundo. Ah, la puta madre. Ah, me pegó de nuevo. A ver, vamos a desactivar esto entonces. Por un momento se había bugueado Alan, huevón, la puta madre. Bueno, vale. A ver. Ah, que tengo que mashear. What the fuck, ¿por qué me quitó vida de nuevo, huevón? Buen trabajo, Wade. Ok, no se Ok, Las llaves del helicóptero están ahí. bueno, esperemos que no crashee el juego porque recuerdo que el juego por alguna razón me crasheaba aquí. Entonces, ojalá que no, sinceramente. Dice, ya fue, tírate a la alguacil. Que por cierto, la alguacil está bonita, ¿eh? Nada mal, la alguacil, nada mal. Y que por cierto no tiene ese tipo de personalidad así como que súper estricta. ¡Oh! ¡Oh! Puta madre. No, pues dicho y hecho, Jason. Ah, la concha de su madre. Bueno, tenemos que ocuparnos de esto. Dicho y hecho, huevón. Dicho y hecho. Ay, 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 no puede ser, hermano. Dicho y hecho. Pasó, huevón. Pero la segunda vez ya no debería crashearse, de hecho. Esperemos que no, sinceramente. Porque la verdad es que sería un dolor de huevos que crashee de nuevo, sinceramente. Entonces, vamos al toque, huevón. Ay, 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 qué locura, hermano. Todo lo que un viajero debe... Con todo lo que debe lidiar un viajero del tiempo, ¿no? La puta madre, huevón. Ay, ay, ay. Y creo que este capítulo es el único que crasheaba. You died. Ajá, efectivamente. Nos papeó el juego. Y dicho y hecho. Puta madre. Voy a aprovechar para beber un poco de agüita, huevón. A ver. Uy, por alguna razón está tardando un poquito de más en cargar la partida. Ok, ya está. ¡Ah, demonios! ¡Qué inteligente! Bueno, vale. Trabajo, Wade. Ok, no se aleje. Debemos ir al ayuntamiento. Las llaves del helicóptero están ahí. Oh, ¿y esto? Oh, ok. ¿Se puede entrar aquí? No, no se puede entrar. Ok. Vale, vale, vale. No, pues esta partida es fiel al canon, entonces. No crasheó esta vez. Es fiel al canon, huevón. A la verga. La concha de su madre, huevón. Es fiel al canon. A la verga. Pero alguacil, puta madre. Estaba OP el alguacil y ahora no quiere colaborar esta vez. Literal, el alguacil estaba OP, ¿eh? No, la nerfearon al alguacil, parece. Parece que no todo es perfecto en esta línea temporal, ¿no? Ok, vale, vale, vale. Bueno, nada más cerciorarme de que... Pues... Ok, aquí está. Sí, justamente. Bueno, continuamos entonces. Dice, me parece que la alguacil se ofendió. Creo que sí, pero ahí anda el alguacil. Es súper chill el alguacil. Creo que es uno de los personajes que me cayó bien. Porque, por ejemplo, en el juego, la mayoría de personajes suelen ser y estar. Súper, súper tensos, huevón, por alguna razón. Entonces... que el alguacil esté de chill, hasta sorprende, huevón. Sorprende, hermano. What the fuck, ¿y estos de dónde salieron, man? Ok, aquí fijo me toca que mandar una bengala, huevón, porque no hay forma de poder lidiar con estos mens. Ok, igual como la alguacil está OP,
No me preocupa tanto, tal vez, que hayan demasiada cantidad de enemigos y tal. What the fuck, ¿qué fue eso? ¡Por aquí, güey! ¡El helicóptero está en dirección opuesta! A ver. ¡Oh, no! ¡Y en sueños! ¡A la verga! El alguacil ya se ofendió. Se ofendió súper recio de que le digamos que la nerfearon. Porque ahí... ¡Hala! Ok, sí le pegó entonces que le digamos la nerfeada. A ver, entonces continuamos básicamente. A ver, huevón. Ok, si no me equivoco, por este otro lado habían provisiones, pero... Nah. En esta línea de tiempo no vamos por allá. No es necesario. Mira este huevón. Haciéndose el vivo, ¿te crees? ¿Te crees astuto, pendejo de mierda? Ok, de este me encargo yo, porque... Ese también, viajó en el tiempo, ¿eh? Así como en Dragon Ball Z, huevón, que Cell también viajó en el tiempo. Y que llegó primero que Trunks, huevón, y que mató a un Trunks también. Entonces, básicamente quería aplicar la misma en este caso. Pero no, huevón, aquí ya nos dimos Dragon Ball Z y sabemos cómo actuar en ese caso, ¿no? Básicamente tenemos que... Oh, creí que era un Sonic, hermano. A la verga, el alguacil. Y bueno, aquí ya sabemos cómo lidiar con Cell. Entonces, pues, estos bros no son nada, hermano. Tiene derecho a permanecer en silencio. ¿Cuáles son sus derechos? ¿Cómo era Va a salir a jugar, ¿no? ¿Cómo era? Spider-Man. No me acuerdo cómo era la frase. Tenía como que una voz media así, ¿no? Ahí está. A ver. Vale, continuamos entonces. Que por cierto, no, para nada estamos rusheando este capítulo. Si tienen alguna impresión, alguna sospecha de que sea así, pues déjenme decirle que se equivocan. Rotundamente. ¡No! Esto no había pasado anteriormente, la puta madre. No puede ser, Jason. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible de que esté pasando de nuevo, weón? ¿Cómo es posible, hermano? No puede ser. No puede ser, weón. Dice, conozco mis derechos. Y ella me dijo que tenía 18. A la verga. Me parece que... ok, eso ya lo había leído. No, pues supongo que te refieres a las minitas de... ¿Cómo se llama? Del Persona, pues, ¿no? Porque si no, calaverita, hermano. A ver, ¿qué dice? Oh, es que me enviaron... Hablando de minitas, me acaba de enviar un mensaje. Una minita en mi chat. Bueno, no en el chat de Twitch, pero en mi chat privado, pues, ¿no? Me acaba de salir la notificación y la puta madre, Jason. No puede ser que haya crasheado el juego de nuevo. No había pasado esto antes. A menos que quien esté detrás de todo esto, huevón, sea Cell, hermano. Literal, nos quiere aplicar la de Trunks. A ver, puta madre, huevón. Ni modo, no hay de otra. Oh, pero mira, justo se guardó la partida. Parece que este capítulo tiene bastante carga. Con el software, ¿verdad? Creo que es más que todo, ¿sabes qué, Jason? Me estaba poniendo a pensar de que era porque... O sea, el mapa este de acá, creo que ha sido el mapa más grande de todo el juego. Y no solamente el mapa más grande en todo el juego, sino que con mayor diversidad de elementos. Y con diversidad de elementos me refiero a, por ejemplo, al pavimento,
a los autos. Ningún auto, pues básicamente se parece a ningún otro. Todos estos, ¿sabes? Creo que se llaman tarimas. O podrían tener otro nombre también. Entonces, creo que es por eso que está crasheando el juego bastante. O que tiende a crashear bastante más, ¿no? Entonces, y como también hay eventos dentro del juego, eso es lo que me hace pensar Cúbrame, güey. de que básicamente esta zona en específico les faltó optimizar como tal, pues, ¿no? What the fuck? Ok, vamos a... Ajá, mandar una... Ok, vamos a alejarnos de acá porque acá nos van a papear, huevón. Lo bueno es que el juego se guarda, huevón. Justo se guardó. ¡Ah! Hijo de puta. What the fuck? Oh, entonces sí tiene trampita el juego. Ahí lo pude ver. En evidencia, de hecho. Básicamente se transforman en Sonic estos huevones. No. Una muy capa la alguacil, huevón, carreando todo esto. A la verga, un bro con motosierra, hermano. La puta madre. A ver. A ver, puta madre. Pero dale. Desbloquéalo, pues. La puta madre, huevón. Ok, ahí ya es el doble de efecto. Tenemos doble luz. Vale, listo. Es todo tuyo. Alguacil, por favor, encárguese de esto por nosotros. Mientras, yo voy a encargarme de este bro. ¡Epa! Ok, vale. Se lo papió. Ahí está. No, pues hasta la alguacil nos dice, puta madre, estás de adorno aquí, hermano. Que dice, el juego no quiere que arregles el canon. Es el Doctor Salvador del Rey 4. Este es cine. No, pues efectivamente, el juego no quiere que arreglemos el futuro, huevón. A ver, si es que haya provisiones por aquí, hermano. No, no hay nada. Y pues, ni modo. De todas formas, tal cual, como el canon lo exige, ¿no? Estamos regresando al pasado para poder darle su medicina a Goku. Y después tenemos que regresarnos, así que no va a ser para siempre, pues, ¿no? Aunque, de todas formas, tenemos que regresar para apoyar a los demás, huevón, para poder vencer a Cell, porque si no, no hay forma, hermano. ¿Le parece si yo busco las llaves y usted se quema para variar? Ok, vamos a buscar las llaves, es cierto. A ver. Un manuscrito, vale. Tararara, tararara, tararara. Un mensaje de Barbie. Estaba preocupado en la comisaría. Sonaba muy así el teléfono, huevón. Creo que tenía que subir. Ah, bueno, vamos a subir primero entonces. A ver. Sí, si no me equivoco, la llave estaba aquí arriba, pues, ¿no? Las llaves no están arriba, güey. La puta madre, Solo algo voy a echar un así. vistazo. Bueno, no estaba aquí arriba. Creí que sí estaba aquí arriba, de hecho. Y sí, por supuesto, hay un montón de elementos, pues, ¿no? O sea, toda esta ambientación de estos interiores. La verdad es que yo siempre se la voy a dar al juego, ¿no? La puta madre, siempre se la voy a dar al juego. De que en lo que el juego más resalta es en las ambientaciones, hermano. Entonces, literal, lo que han hecho con este juego es que se la han sacado y la han puesto sobre la mesa, como decía Auron, ¿no? Ahí estuvo. Genial, huevón. Ya, eso es todo. A menos que creo que aparecía uno más aquí, ¿no? O no. A ver. Ok, vale.
Bueno, y por supuesto, como viajamos al pasado, sabemos más o menos cómo van a ocurrir los eventos de la trama Ok, del algo así. anime, Tengo las llaves. pero ¿cómo se llama? No lo sabemos con exactitud, pues, ¿no? Barry, ¿Por qué no está adentro? A ver. Shrek. A ver, ¿qué le va a pasar al Shrek? ¡Barry! ¡Cuidado! ¡Barry, muévete! Nah, no le pasó nada a Shrek. Está bien, está bien. Estará bien. Ajá. Así tal cual. Hay que hacerle caso al alguacil, pues, ¿no? La alguacil, si es tan OP, significa que también sabe cosas. Entonces, pues hay que hacerle caso al alguacil, ¿no? A ver. Me estoy quedando sin un poco de provisiones, entonces vamos a hacer el esfuerzo por acá de buscar una que otra cosa. Y que por cierto, esa cinemática ha sido una pantalla de carga. Por si ahí no se han dado cuenta. Y es que el juego también, camufla bastante bien lo que vendrían a ser las pantallas de carga. No todas, porque pues sería muy complicado, ¿verdad? Pero una gran parte sí, ¿eh? Y eso de hecho es un gran mérito. Porque lo que tiene que ver con el pacing del juego se mantiene bastante, pero que bastante limpio. No nos alejemos. Pero el pacing de los combates es lo que arruina ese pacing ahí de las transiciones entre zonas y tal, ¿no? A ver. Entonces. Aquí hay una zona toda mapeada y tal. Pero no parece, no recuerdo que hubiese acceso de ese lado. Bueno, ni modo. Continuemos por acá. Y creo que por acá hay algo, a ver. A ver. Lo más probable es que en nada vaya a aparecer Shrek también. Entonces, andamos de chill por Podemos acá. llegar por la librería. Enfocar, Miller a nos ver. espera en la parte trasera. dejen de hacer ruido o llamaré al alguacil. El típico viejito gruñón, ¿no? ¡Lo tengo! Y que por cierto, la alguacil está con nosotros, hermano. Ya era hora de que apareciera alguien. Disparar al aire es de idiotas. Un día de estos van a matar a alguien y adiós fiesta del venado. A ver. ¡Lo sé! ¡Vuelve a la cama! Tiene razón, güey. Escuche, el pueblo no puede soportar esto. Ok. Si no me equivoco, este de aquí. Cuanto antes esté fuera de aquí, más Oh. pronto podré volver a nuestra Recuerdo vida que había un normal. interior que estaba Espero que disponible. tenga ¿Será razón. este de acá Venga, nada más? ayúdeme a abrir esta puerta. Bueno, Espere, ¿tiene acá le las llaves del esperamos librería? al alguacil. Ventajas Usted de ser manda alguacil. porque Una pues chica está en todo. usted también tiene las balas infinitas, entonces no sería nada inteligente ponernos en contra, ¿no? De alguien que tiene balas infinitas, huevón. Y que se manda unos headshots, pero que sabrosos, de hecho. A ver. Hay algo Están aquí. aprovechando bien su presencia, Ok, güey. genial, He pilas. oído que están vendiendo muchos de sus libros de Alex Casey. A ver. Ahora no soy el mayor admirador de mi propia obra. Por aquí hay algo. Oye, pero estos interiores, hermano, o sea, siendo este juego y siendo también un remaster, ¿no? No, el juego original no es tal cual así, pero es solo un remaster, huevón. Lo cual significa que un 90% el juego original es Lo así. veo a Barry. Y el otro 10 o pongámosle pues ya, seamos un poco más generosos Por ahí con se va el helicóptero. con los remasters. Pongámosle pues un 70-75%, ¿no? De juego original. Y el resto básicamente es lo que vendría a ser retexturizado, ¿no? De todo básicamente, de todo tipo de texturas, incluyendo los personajes y tal, ¿no? Aquí sí me acuerdo lo que pasaba. Aquí tienen que poner fijo el Gotta Go Fast, huevón, del Sonic.
Aunque si lo pongo me va a saltar copyright, huevón. Y entonces no hay forma. A ver. Ok. Pero por favor, creo que estaría bueno hacerle un clip, ¿verdad, Jason? Justo aquí que aparecen los Sonics. Hacerle un edit así, con la velocidad como que a por 2. Y ponerle... Y ponerle la musiquita del Sonic, ¿no? Del anime del Sonic, el Gotta Go Fast. Sería un clip súper chistoso, creo. Ok, vale. O no eran aquí, no recuerdo dónde eran exactamente, pero sí, creo que sí es aquí, huevón. Creo que el anime se llamaba Sonic X, si no me acuerdo, ¿no? Es un anime bastante antiguo, de hecho, ¿eh? Creo que era de los 2000. Como que el del 2005 y ahí. O menos incluso, tal vez. A la verga, el alguacil, hermano. Uf. A ver. Ok, estos sí deben ser los Sonic, huevón, porque no hay forma. Oh, efectivamente, huevón, efectivamente. ¿Dónde está el otro imbécil? Oh, vale. Hijo de puta, huevón. Ah, la concha de su madre. No, me van a matar, huevón. Vale, vale, vale. Eso me gustó, huevón. Ni en sueños se manda al alguacil de una, huevón. La concha de su madre. No puede ser que sean tan rápidos, hermano. Ah, mierda. Bueno, el alguacil está acá. Entonces con el alguacil podemos aguantar un poco más de lo normal. Vale, vale, vale. Dale. Aquí tenemos uno, huevón. A la verga. ¿Por qué hicieron estos enemigos tan ridículos, huevón? O sea... ¡Ah, la verga! Se bugueó la cámara del juego por un momento. Bueno, eso es lo de menos. Pero con que no crashee todo bien, sinceramente. Ok. Listo, es todo tuyo, alguacil. Listo, huevón. Creo que eso fue todo por esta zona. Oh, sí, 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 sí. Vale. Listo, está abierta. Vámonos, güey. Vámonos. ¿Cómo que vámonos, güey? ¿Qué son esas confianzas, algo así, la puta madre? A ver. Pues vámonos, 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 vámonos. Que para hoy es tarde, ¿eh? Casi llegamos. Atravesemos el sótano para llegar al estacionamiento. Ok. No creo que atravesar una cripta pueda ser una mala idea. No, para nada. No es como si fuesen a aparecer sombritas de la nada. ¡Oh, no! Puta madre. Ah, la verga, ¿dónde está? Ok, vale. Vale, vale, vale. No, para nada, no es como que no vayan a aparecer cosas aquí debajo, ¿no, huevón? En la oscuridad, bueno, aunque... acá está el otro. Aunque, pues hablando de oscuridad, pues ya aquí estamos en lo oscurito. Podríamos, hablar una que otra cosa romántica con el alguacil, ¿no? La puta madre, huevón. Ay, ay, ay. A ver. No, pero el alguacil lo más probable es que esté casada y ¿sabes? Y pues hay que respetar, hermano. Hay que respetar porque si no, puede llegar un loquito, ¿no? Con una escopeta también. Como la del alguacil, huevón, y pues F, hermano. Imagino que se ha visto la luz, ¿eh? Acá está ¿No les nuestro gustó esa? fiel amigo ¿Qué público más Shrek. difícil? Pues tengo más. ¿Qué dice acá? ¿por qué son las Reserved luces de for Navidad? town employees. Amigo, como el ajo Lo que con los significa vampiros. reservado
para discapacitados. Crucemos el estacionamiento. No, no es cierto, no Vamos es a cierto. coordinar Dice el helicóptero. reservado para empleados del pueblo, básicamente. A ver, vamos a ver, huevón. Dice, oye, bájale de huevos que el Alan está casado. Oye, sí es cierto, el Alan está casado, me había olvidado. No, pero en esta línea temporal, ¿sabes, Jason? Alan no está casado. En esta línea temporal, Alan está alucinando no porque quiere salvar a su esposa, sino porque básicamente quiere llegar a tiempo, ¿no? Al junte con los pibes Sí. para fumarse unos buenos tronchitos por ahí. Bastardo. Nada más, ese es el objetivo de Alan en esta línea de tiempo. Entonces, fácilmente, por supuesto, Alan se podría ligar al alguacil, ¿por qué no? A ver. No recuerdo si es que había algo por acá, por acá, por acá, por acá. Oh, sí, sí hay provisiones, genial. Que por cierto, la puta madre, las vamos a necesitar. Me asustó este perro. Y que por cierto, tenemos que apurarnos, huevón, porque creo que aquí, spawnean infinitamente y no tenemos que gastar provisiones. Oh, la puta madre, otro más con la motosierra. Bueno, está muy cerca, huevón. Dale, alguacil, cárguese ese huevón mientras me encargo de los demás. A ver. ¡Vuelva! ¡Oh, no! ¡Y el sueño! ¡Vuelva! A ver. Este imbécil de aquí. Ok, el alguacil anda media flojita en estos instantes. Ok, ya no tanto, tal vez. No, pues cada vez que le criticamos su performance al alguacil, se enoja, huevón. Entonces, vamos a tener que hacerlo más seguido, entonces. De hecho. Que por cierto, pues, aquí es, sí, donde vamos a tener nosotros que echarle huevos, prácticamente. Quiero salir de aquí. La puta madre, ¿por qué el Shrek se la vive quejándose, huevón? ¿Por qué Shrek? ¿Por qué? ¿Por qué eres así, Shrek? A ver. ¿Cuál es la necesidad, hermano? A ver. Genial, 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 genial. La mayor cantidad de provisiones que necesitemos y tal. Ok, vale. Ahora sí. A ver. Ok. De nuevo, la falta de presupuesto. Es un clásico. Es un clásico, hermano. La concha de tu madre. Hijo de perra. Hijo de fruta. ¡No! Me estanqué aquí. Ok. Dale, 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 dale. Saca la bengala, por favor. La puta madre. Ok, vale. Ok, no todos tienen la concha de su madre. No, o sea... Bueno, sí tienen, ¿no? Todos tienen eso. Pero no todos tienen invencibilidad. Entonces estamos bien, huevón. Pero dale, explota. Ok, gracias. ¡Ah! 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 A ver, tenemos escopeta. Pero... Vale, 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 vale. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Dale, 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 Alan, por favor. Lo más rápido, lo más rápido. Ok, ok, ok. Ok, tenemos... ok, aún no spawnean, creo. Ok, pero ahí vienen, de hecho. Va uno escalando la rejita por allá. Viene uno por acá también, que tiene escudito. Y ya no más. ¿Tiene este de acá escudito? No lo tiene. ¿Tienes tú? No. ¿Tienes tú tampoco? Vale.
Hijo de perra, man. What the fuck? Oh, me lanzaron algo, vale. Vamos a otra bengala porque nos hace falta. Ya no tenemos bengalas, huevón. Ok. Vale. Hijo de puta. ¡Ah! Dale, Alan. Recarga. Vale. Ok, no tenemos bengalas, huevón. Lo cual estamos muy mal, sinceramente. Entonces, tenemos que echarle huevos aquí. Oh, ok, vale. El juego se apiadó de mí. Y me mandó bengalas, huevón. Sigan luchando, güey. Casi estamos listos para Ok, atacar. vamos a... ¡Oh, no! No quería hacer eso. Vale. Pero dale. Ok, ahí está. Hijo de puta. You think you're slick, huh, bitch? Ok. Vale, más tranquis, ya no usando tanto la escopeta. Nada más, en casos de emergencia, pues, ¿no? Ahí estamos. De nuevo, vamos a ir por provisiones, huevón. Es sumamente necesario. A ver, vamos a encender aquí de nuevo la concha de su madre. Güey, nos vamos, en marcha. Ya, ok, me voy a la burger entonces. Listo, huevón. Dice, algún día quiero pegarme la misma fumada mental que el Alan. No, pues te va a faltar cabeza entonces, hermano, porque para llegar al nivel de Alan, literal es como ser como ser NPC legendario, huevón, en cualquier jueguito. Porque si te matan, sueltas loot legendario también, pues, ¿no? A ver. Espero que sepa cómo enfrentarse a todo esto, Wake. Supongo que en Nueva York están acostumbrados a este tipo de cosas. Sí, esa ciudad es un campo de batalla. Bueno, yo me callo un ratito para poder disfrutar de la cinemática. En serio, jamás disparé hasta hace un par de días. Mi padre era policía en Nueva York. Tenía muy buenas historias. ¿Historias como esta? No, cosas malas, pero normales. Igual que en sus libros, Wake. Yo le decía que era como Alex Casey. ¿Leyó mis libros? Sí, claro. Es bastante bueno como escritor. Tal vez abuse un poco de las metáforas. Lo había dicho. Tal vez, dice. Vamos a pasar por la central eléctrica. No, pues a Alan le importa la opinión del alguacil. No puedo aterrizar aquí. No, pues ya tenemos romance, hermano. Ya teníamos novela. Voy a tomar un poquito más de agua. Oye, esa es mi línea. A ver, vamos a leer el chat. Dice, o dar una calada al mismo crico que se metió el escritor de Persona 3 Reload con respecto a los últimos 3 miembros que se unieron al grupo. No, pues según he leído, por ejemplo, la trama del Persona 3 es muy como que depre, ¿no? ¿Cómo se llama? Entonces, nada de pensar en cosas negativas, por favor, mi Jason. Ah, la puta madre. ¿Dónde más están? Atraviesa la zona de los transformadores. Oh, me acuerdo de esta zona, de hecho. Vale, vamos a conseguir provisiones porque creo que aquí ya no tenemos nada. No, efectivamente. Ok. Pero, pues,
creo que no está de más recordar, Jason, nadita, pero que nadita de spoilers, por favor, porque pues en algún momento vamos a jugar también Persona 3 en el stream, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé cuánto falte de Persona 4. Lo más seguro es que todavía nos falte un 60... No, un 60 demasiado, diría yo. Tal vez sea como que un 50% del juego. Para terminar Persona 4. Y después de Persona 4 vamos a darnos un descanso de los juegos por turnos por un rato. Y luego le vamos a dar a Persona 3, pues, ¿no? La vamos a traer totalmente en vivo, totalmente en exclusiva. Persona 3 al stream, pues, ¿no? Ah, sí es cierto, estos huevones spawneaban aquí, me acabo de acordar, hermano. Ah, no tengo bengalas, huevón. ¿Qué voy a hacer ahora? Me van a papear estos bros. What the fuck, ¿por qué este bro no se murió, huevón? Hijo de fruta. A ver. ¿No había otro galón por ahí, huevón? Es que no me acuerdo. A la verga, puros headshots, hermano. Es que, ¿saben qué? A escondidas he estado practicando mi puntería en el Battlefield. ¡Ah! No, andamos muy OPs. Es que en esta línea de tiempo también empezamos a jugar Battlefield 4, ¿no? Y dedicamos un tiempo también para poder mejorar nuestra puntería. ¿Qué dice? No es por la trama, pero quiero meterme el mismo crico para saber qué mierda pasaba por su cabeza al crear los diseños de los últimos 3 miembros que se han unido por ahora. Cuando lo juegues vas a entender el pedazo de fumada. No, pues entonces vamos a tener que comprobarlo nosotros mismos, por supuesto, ¿no? Pero pues en su debido momento, tal cual como lo mencionamos, ¿no? Pero sí, la verdad es que le tengo muchas ganas al Persona 3. Como lo he dicho en incontables ocasiones, pues muy fan del Persona 5 soy. Entonces, dije, pues si me gustó tanto Persona 5, pues ¿por qué no jugar el resto de entregas anteriores, no? Y precisamente eso es lo que estamos haciendo, ¿no? En stream. Y por supuesto que vamos a jugar también Persona 3, ¿no? Ok, me acuerdo de de aquí. Entonces... Y aquí tienen un nuevo tema de un grupo que siempre me recuerda a las leyendas del rock. Es un buen trabajo para una persona nocturna. Cállese, señor, cállese, cállese. Ok, cállese. Muévase. Usted está bien. Fuck. Se bugueó el juego. ¡Ah! Ok, vale. Vale, esa es la mejor estrategia. Si por ahí alguna persona, ¿no? En algún momento de sus vidas se le antojó, se le ocurrió querer hacer un speedrun de Alan Wake, esa es la mejor forma de pasar esta sección. Básicamente. Ok. Si no me equivoco, efectivamente, por aquí hay provisiones. A ver. Y es que, por ejemplo, los juegos de Persona también no solamente son un jueguito de anime, un jueguito japonés genérico, sino que también te enseñan un montón de cosas. No te enseñan cosas como que, por ejemplo, ¿no? Qué sé yo, huevón, historia. Bueno, de hecho sí un poquito, pero más que todo son datos curiosos.
Ah, la puta madre. No, no se tenía que morir, huevón. Vale. De historia sí te enseña, pero en cuanto a datos curiosos. Pero, por ejemplo, cosas de la vida cotidiana y así. De cómo establecer buenas relaciones con amigos, con compañeros. Cómo llevarte bien con los demás incluso. Básicamente, cómo ser una persona funcional. Y ser exitosa más que todo. ¿No? Siendo una persona funcional. Encaminada a ser una buena persona. Eso es lo que te enseña el juego. El compañerismo, la lealtad. Que los juegos te enseñan a que en algún momento, de alguna u otra forma, te pueden traicionar también. ¿No? Y como estos juegos, pues mayormente van enfocados a adolescentes, pues es básicamente la razón por la cual todos estos temas se tocan en los juegos de Persona, ¿no? Es que básicamente es inculcarle estas cualidades a la gente joven, ¿no? Por precisamente lo que menciono, para que sean personas exitosas en cuanto al momento de querer relacionarse con otros también y para agarrar un poquito de perspectiva de la vida en general, ¿no? Y para encaminar a la gente a que sea buena persona. Por supuesto que sí. Y ese es el bonito mensaje que te deja. De lo valiosa que puede ser la amistad. De lo valioso que puede ser también todos estos lazos, ¿no? Que puedes construir no solamente con gente cercana, sino que también con gente que te encuentras por ahí y que por algún otro motivo, ¿no? Llegasen a coincidir. Hijo de puta. ¿Se cerró esto? Ok, no se cerró. Y básicamente a entender es que cómo funcionan las dinámicas sociales en general, pues, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de estos juegos. Que, por ejemplo, no solamente pasa en la franquicia Persona. Porque, por ejemplo, también sucede en Final Fantasy, ¿no? ¿Y cómo te enteras que también sucede con Final Fantasy? Pues jugando los Final Fantasy. A ver. Ok, y hasta ahí dejamos el momento reflectivo. A ver. A ver. Ok. Recolectar provisiones por aquí y por allá. Y básicamente estos tipos de juegos RPG que básicamente estás roleando, se podría decir que son como un viaje, básicamente. Son un viaje lleno de gente que vas a conocer, lleno de sitios que vas a conocer también, lleno de, qué sé yo, huevón, emociones que te vas a encontrar por todos lados. Y que básicamente, al igual que el protagonista, que se une a una nueva locación, eres tú también una persona nueva, incluyéndose en en un nuevo ámbito, en una nueva locación como tal, pues, ¿no? Hijo de perra, huevón. Ya, a la verga contigo. Ok, ¿dónde está el otro? No, creo que ni siquiera tengo que encargarme del otro. Ok, tenemos que bajar. Ahí está. A ver, vamos a nada más bajarle, pues, la invencibilidad, ¿no? Entonces los juegos te enseñan lo bonito que es el valor de las cosas no materiales, ¿no? Ok. Vale, llegamos a esta otra zona. ¿Mi cabezona? un chiste súper fácil, de los que no suelen ser chistosos.
Pero como lo hizo el bananero hace como más de 10 años, huevón. Probablemente 15 años incluso. Pues recuerdan, remontan buenos tiempos, ¿no? No, 15 años no, es una exageración. Tal vez 12 por ahí. 12, 13 por ahí. A ver. Dice, de los finales de fantasía, solo me jugué el X. Precisamente el Final Fantasy X fue el último que me jugué, huevón. Y no, ¡ah! Me asustó este hijo de puta. Derrotar a todo... Bueno, derrotar a Zen o a Pecado, que básicamente es la traducción. Derrotar a Zen con todos los muchachos de Final Fantasy X. Es uno de los, huevón, de las sensaciones, de los sentimientos, de las emociones más bonitas, huevón, que jamás me vaya, que jamás me voy a olvidar. Lo mismo sucede con el final de Persona 5, huevón. Haber vivido todo ese viaje, todos esos momentos con los muchachos de Final Fantasy X y de Persona 5 va a ser algo que jamás se va a olvidar, huevón. Y que siempre van a resultar como caras familiares, ¿no? Y son de esos momentos, son de ese tipo de cosas que te dejan marcado, básicamente. Más pájaros. Pájaro, pájaro, pájaro. No tiene patas, pero se para. Esa canción. Que por cierto, Jason, si es que no entiendes el contexto de esa canción, es una canción, de acá de Perú que se hizo bastante viral. O sea, nada más por el doble sentido que tiene, pues, ¿no? Y es muy chistosa, pues, ¿no? Porque toda la canción se trata básicamente del doble sentido. Y tal vez la has escuchado por ahí en TikTok. Puede ser que la hayas escuchado. Pero la puta madre, me voy a morir, huevón. Ah, ya me morí. Ni modo. Tocó. A ver. Oye, creo que es primera vez que me muero. No, 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 no es primera vez que me muero en este capítulo. Vale, pues. ¿Dónde está esto, huevón? Que por cierto, ¿sabes qué, Jason? Yo jugué por primera vez, huevón, Final Fantasy X el año pasado nada más. El año pasado nada más jugué Final Fantasy X por primera vez. Me hubiese encantado jugarlo en stream, huevón. Más pájaros. Me hubiese encantado jugarlo en stream. De hecho. Hubiese estado, pero que de puta madre, huevón. Pero en esos tiempos, pues, aún no streameaba como tal, ¿no? Pero siempre tuve la idea, como siempre lo mencionas, ¿no? Siempre tuve esta curiosidad de streamear, básicamente. Y siempre tuve una idea de que era algo súper cool de hacer, huevón. Entonces me hubiese encantado streamear Final Fantasy X por primera vez en el stream, huevón. Que por cierto, me gustaría jugarlo también en el stream, o sea, rejugándolo. Pero no creo que sea en este año, sinceramente. Por eso digo que nada más el año pasado fue que jugué por primera vez Final Fantasy X. Entonces, es muy pronto. Muy, muy pronto para poder jugarlo de nuevo. ¿No? Pero me encantaría, la verdad.
Me encantaría, estaría muy muy chévere de hecho jugarlo en stream. Es un juego, por supuesto, bastante extenso, ¿no? Pero que pues es un juego muy lindo. Es un juego muy lindo, huevón. Es un juego muy lindo. Y por supuesto que me encantaría rejugarlo, pero a su debido tiempo. Es muy pronto. Es muy muy pronto para rejugarlo. Con nada más un año. Siendo que es un juego extenso, ¿no? Pero por ejemplo, huevón, Final Fantasy X, para hacer un juego de PlayStation 2, huevón. Un juego de PlayStation 2 se ve así de increíble, huevón. Y es un juego de PlayStation 2. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Que es un juego de PlayStation 2 del 2001. O sea, nada más a un año de que salió la PlayStation 2. A un año, huevón, de que salió la PlayStation 2. Porque la Play 2 salió en el 2000, ¿no? Entonces, la verdad es que se la sacaron totalmente la gente de Squaresoft, porque aún no era Square Enix en esos tiempos. Entonces, básicamente, se la sacaron completa con ese juego y hicieron una obra, pero puta madre, de que no te la puedes creer que algo así hicieron básicamente en el primer año de la Play 2, weón. Es ridículo. Es ridículo que hayan sido capaces de hacer tal cosa. La puta madre. Oh, ok. Pájaro, pájaro, pájaro. Esa canción de mierda, huevón. ¡Ah! La puta madre. Ok. Fijo. Fijo un faro, huevón. Porque... Bueno, una bengala. Porque estoy atascado aquí, huevón. Vale, uno menos. Ok, uno menos también. Pero vienen dos. Ok, no se me acerquen. What the fuck? Hijo de puta, man. Ok. Dale. Vale. Listo. Dice, yo soy Jason y soy especial. No por un retraso, sino por el tamaño de mi pedazo. Había otro aquí, huevón. Ni cuenta, hermano. Tan irrelevante eres, bro, que no solamente estaba leyendo el chat y no me hiciste daño, que incluso no me había dado cuenta de tu presencia. Oye, Jason, una pregunta. ¿Crees que estaría bueno jugar el Fantasma de Tsushima o Ghost of Tsushima en stream? ¿Crees que sería un buen juego para streamearse? ¿O crees que sería un juego muy ZZZ? Porque... básicamente lo tengo. Entonces, no lo sé, hermano. Es que es un juego también bastante extenso, ¿no? Entonces creo que no sería una buena idea. ¿Sabes? Salir de juegos extensos como son Hollow Knight para traer más juegos extensos de esta índole, pues, ¿no? Entonces, no lo sé, sinceramente. No recuerdo si spawneaban acá. Oh, de hecho sí. Pero aquí recuerdo... la concha de su madre.
Ah, no, ¿para qué lo hice? No era necesario. Reconocí el logotipo del cartel de la central. Bueno, ni modo. Había visto versiones pintadas por todas Dice partes. 100% recomendado. La historia y jugabilidad es hermosa. Entonces, doy por asumido, Jason, que lo has jugado entonces. Dice, qué buena infancia crecer con el bananero. Ay, 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 sí es cierto. A mí me tocó Jason, el bananero, en los teléfonos estos de tapita, en los teléfonos estos deslizante que se hacían hacia arriba. Básicamente esos eran los tiempos del bananero. No, y yo estaba en la primaria, de hecho. Yo estaba en la primaria y todos se compartían. Bueno, yo en esos momentos no tenía teléfono aún. Entonces mis compañeritos, ¿cómo se llama? Se compartían en el teléfono los videos del bananero por infrarrojo, huevón. Que era básicamente el Bluetooth de esos tiempos, pues, ¿no? Ok. Señora Weaver, Cynthia. Entonces, pues sí, qué buenos momentos. A mí me tocó el bananero en la primaria, huevón. Dice, nah, solo me lo pasé un par de veces el fantasma de Tsushima. No, pero eso es precisamente lo que dije, pues, ¿no? Que lo habías terminado. No dije que que hiciste el platino y así, ¿no? Solamente dije si lo habías terminado. A ver. Con esto encontraré a Alice, me llevará de vuelta a la cabaña. Bien, vamos. Pediré a mis amigos que vuelvan con el helicóptero. Oh, no vamos a A salir ver. de aquí. Jamás de noche. Es la regla número 1. Ha Vale. estado rompiendo las reglas, joven, y mire a lo que nos llevó. No, tengo una ruta secreta, iluminada, una tubería de agua. Jueputa. Como el video ese del panadero, creo que era, ¿no? Algo no funciona en los transformadores. Y se fuga la electricidad. Ya, señora, ya. La tubería quedará a obscuras. Debe cortar la energía en los transformadores. Adivinaré. Yo voy a hacer. Dice, no pude sacar el platino porque era prestado. Oh, pi. Si no me equivoco, tiene un montón ¿cómo se llama? De contenido. Pero ¿sabes qué, Jason? Yo jugué el juego hasta como un 50% por ahí. Pero ¿sabes qué? Siento que no me atrapó demasiado. Entonces, hijo de perra. Me asustó, huevón. Apareció de la nada, literal. ¿Se cerró la puerta? Oh, no se ha cerrado, de hecho. ¿Pueden venir para acá? Está la luz aquí, pues, ¿no? What the fuck, no me tendrían por qué atacarme aquí. Si está la luz acá, ¿cómo es posible? Creí que era la pistola, de hecho. La puta madre, voy a tener que usar fijo. Hijo de perro. La escopeta, huevón. Hijo de puta, man. A ver. Entonces, a mí no me atrapó del todo el juego, entonces lo que pensaba era rejugarlo en stream y terminarlo en stream, pues, ¿no? Pero, repito, es un juego súper extenso. Entonces, no estoy seguro, pues, ¿no? Tendría que hacer mi estudio de mercado por ahí. Para ver si me decanto o no en jugarlos. Pero sí me gustaría terminarlo, la verdad. Porque siento que lo dejé a la mitad. Pero, por ejemplo... o sea, no es que no me haya terminado de atrapar el juego, ¿sabes? Lo único que sí siento es que era demasiado largo. Siento que era demasiado largo.
Entonces, no recuerdo qué juegos estaba jugando también en esos tiempos. Que me hizo también, básicamente dejarlo. Debía llegar hasta él a como diera lugar. Entonces, prácticamente eso fue lo que pasó. No me acuerdo cómo era este rompecabezas. Oh, así era, vale. Pero, sí siento remordimiento, pues, ¿no? Al haberlo dejado a medias, básicamente. No es mi estilo. Los únicos juegos que dejo a medias y que los abandono, son juegos que básicamente no me gustaron, pero que así, para nada, para nada, para nada. Pero el caso con Ghost of Tsushima, no era eso precisamente. Solo sentía que era demasiado largo el juego. Entonces, ese fue lo que me pasó con el juego, ¿no? Pero ese soy yo, claro está. ¿Quién diseña estas Y no significa que el juego sea malo para nada tampoco. Solamente... la puta. A mí fue quien... El puesto del transformador quedó a oscuras. que no me atrapó al La ruta de las 100%. tuberías de Weaver- ¡No! Ni modo por apurado. Ok, vale, de nuevo. ¿Quién diseña estas cosas? A ver. Pájaro, pájaro, pájaro. El puesto del transformador quedó a oscuras. La ruta Ya, de las listo. tuberías de Weaver- Recuerdo que por acá spawneaban enemigos y tal. Entonces, ojito, hermano. Oh, ya te vi. Ok. Ok. Ah, es que no veo mi apuntado aquí. Ok. Vale. Oye, básicamente me estoy sacando la... me estoy sacando... Me la estoy sacando todo, huevón, al momento de apuntar. O sea, mi ratio de disparos, huevón, está por las nubes. Mi ratio de disparo está por las nubes, hermano. Entonces, es una locura. Prueben sus herramientas. ¡Cállese, señor! Acá no recuerdo qué tenía que hacer. Oh, tengo que pulsar el botón. ¡Ah, la verga! ¡Ah! Dale, otro más. Ok, vale, vale, vale. No está muerto, huevón. Vale, ahora sí. Listo. Y andamos muy OP, huevón. Andamos muy OP, sinceramente. Ay, ay. Pájaro, pájaro, pájaro. Sígame. La tubería ya está vacía. Podemos irnos. Ok, nos vamos entonces. Por aquí, hay que irnos. Que por cierto, no tengo nada de munición de pistola. Puede que haya por acá. Tal vez. Lo cual dudo. Enamorada de él. Era muy guapo. No, no hay nada. Celosa. Parte de mí se alegró cuando ella sufrió el accidente. Fue cuando Tom comenzó a escribir y despertó a la oscuridad. Intentó traerla de vuelta, pero eso no es posible. Esas cosas no pasan. Empiezo a entender todo. En tal caso, joven, tal vez sea más listo que Tom.
La bruja se parecía a Bárbara, pero no era ella. Bárbara era Dulce. Tom no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. ¿Bárbara Intentó Blade? corregirlo y se escribió a sí mismo, a ella, todo lo que había creado para borrarlo del mundo. Que por cierto, Ay, era muy famoso. Pero no después sé de cómo me he aquello, acordado de esos comerciales, que básicamente son un plagio así, un súper descarado de Tomb Raider, ¿no? o tal vez La Bárbara Blade, huevón. Tom sabía lo que yo sentía, Que mostraba sabía todo que el no sobaco ahí debía en la tele. construir el cuarto iluminado y lo puse ahí. Lo está esperando. Somos personajes atrapados en la historia que usted escribió y moriremos. Literalmente, la flaca era Lara Croft, huevón. ¿Cómo sabe todo esto? No sé cómo los creadores no... Aún sigue hablando. Ah, bueno, es que es la TAM también, pues, ¿no? Es tierra de nadie. Desde abajo. Los Puta dos hemos madre. sido tocados por las tinieblas. Pero sí, básicamente es Lara Croft. La oscuridad permanece. No, pero qué descarado, huevón. No entiendo cómo es que nunca tuvieron problemas legales. De hecho, estaría bueno este tema de investigar qué pasó con esa marca, huevón. Si es que sí le cayó la ley al final, estaría bueno si Square Enix, quienes son, por ejemplo... No, de hecho, no por ejemplo. De hecho, quienes tienen los derechos de Tomb Raider, ¿no? De la franquicia. Si es que básicamente aplicó la de Nintendo, weón. Aunque la de Nintendo no tanto en este caso, siendo que pues tiene todo el mérito, weón, de básicamente es un robo súper descarado de Lara Croft, weón. Entonces, siempre se me hizo curioso, weón. Estaría bueno checar ese tema. A ver. Al menos no tenía que preocuparme por ella. Sabía cómo protegerse. Ok, ya no estamos muy lejos del final del arco. Bueno, del capítulo, ¿no? En este capítulo se maneja por capítulos. En este juego se maneja por capítulos, no por arcos. Por acá, si es que no me equivoco, había un bro. O tal vez no. Ah, no, tal vez no. A ver. Me acuerdo medianamente. Ahí está la presa. Que un saludo al buen observador, huevón. Que precisamente me acordé de que se le llama presa porque lo mencionó aquí en el chatcito. Entonces, traigo conocimiento del futuro, huevón. Conocimiento que es muy, muy, valioso, por supuesto. Por eso digo que no solamente, vinimos con la cura de Goku, sino que también con conocimiento, hermano. Wow, 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 wow. A ver. El cazador de vampiros. Creo que se refería a la novela de Thomas Zane, si no me equivoco. Pero, oye, de hecho, hubiese estado bueno, ¿verdad, Jason? Que agregaran un poco más variedad en este juego. El lugar era un caos. Porque de los monstruitos nada más tenemos los poseídos y... ¿Y cómo se llama? Y los cuervos estos que joden de vez en cuando. Y ya está. ¿No? Y se lavaron las manos con la variedad de enemigos. Los malos se mueven. ¡Resiste! ¡Ya voy! ¡Vayan al infierno, engendros! ¡Acá! No nos alejemos. Que pues por cierto que es, por supuesto, referencia a Resident Evil 4. Hijos de puta. La puta madre.
Oh, no puede ingresar por acá. No, pues no tenía idea, hermano. Pero qué bueno, la verdad. Dale, pero alguacil, póngase las pilas, por favor. What the fuck. No, me van a matar, weón. Hijo de puta, man. Se pone como loquita. La CPU, huevón, cuando tengo baja vida, porque me quieren papear, o sea, me quieren hacer perder, huevón. Vamos a salir como Butch Cassidy y Sundance Kid. A ver. Tengo otro final en mente. Oye, es cierto, Jason, tú que eres de Uruguay. ¿Cómo se llama? El ojo llameante de Creo que Mordor. sería muy natural para nosotros que no somos de Uruguay, ¿no? No entender la mayoría de expresiones que usaba el bananero. Entonces, ¿a qué se refería el bananero cuando... ¿cómo era la frase, huevón? A ver, déjame recordar exactamente cómo era la frase. Es que la tenía en la mente, huevón, pero se disipó por alguna razón. Cuando decía, más bien, loquita o viejita, que es una variación, ¿no? Que decía el pelo concha. Pero, ¿a qué se refería con eso? Nunca entendí eso. Nunca lo entendí. Y bueno, por obvias razones, por supuesto que yo no soy de allá. Entonces no puedo entender del todo las expresiones coloquial que tienen ustedes por allá. Entonces, pues ya que andas por acá, ¿por qué no resolver esas dudas? Nada se mueve así. Es imposible. Ya que andamos por acá, pues, ¿no? ¿Cómo joden estos huevones? Vale. Blade, el cazavampiros. Blade, ¿hubo una parodia de Blade con el bananero? No recuerdo exactamente, pero puede que sí, ¿eh? Hay que estar bien atentos. Puede que sí, no lo recuerdo exactamente, pero puede que sí. Wake, llame al ascensor. Yo vigilaré. Oye, algo que se movía por ahí. A ver. Ok, y acá tenemos que aguantar la oleada. Atención, aquí vienen. Ay, ay. Me estoy cansando un poco. Creo que es porque tengo hambrecita también. Ya sé hambre. Ya vienen. Hay que detenerlos. ¡Quietos! No, bueno, pero el alguacil se va a encargar de todo, pues. ¡Quietos! ¡Sigue luchando! ¡Sigue luchando! ¡Oh, no! ¡Alto todo el mundo! Buena esa, alguacil. Por favor, continúe. A ver. ¡Por Dios! ¡Es el ascensor más lento del mundo! Es que es un ascensor industrial, pues, ¿no? No es uno que nada más transporta gente, pues. Ya casi ha llegado, güey. Resista. Sigue luchando. No nos alejemos. Bueno, el alguacil no quiere venir a ayudarnos por acá, entonces hay que hacer las cosas uno mismo, pues, ¿no? Pero ella se va a encargar del otro grandote. Aléjanos de ti. No nos alejemos. Genial, huevón. Por favor, harás que nos maten. Dale, 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 vámonos, pues. Lo Dice, más bien loquita hace referencia a una mujer en estado hot. Una forma random de confirmar algo en realidad. ¿Cuál es el plan? Es como... Pero tiene algo que dejó Es como Zane. darte cuenta de algo, entonces, ¿no? ¡Dios! ¿No podría ser más ambiguo? Thomas Zane. O como dar confirmación de algo también, pues, ¿no? Como lo dices. Sí. Sí, bueno, él fue Pero real. también puede ser utilizado, ¿no? En ese contexto de que de que bueno, de que es muy notorio, de que es muy obvio, de que una fémina anda
Anda calentona, se podría decir, pues, ¿no? A ver. Se podría usar en ese contexto también, entonces. Creo que algo se rompió. Presiona el botón para poder entrar. Sí, pero creo que esa era la expresión que más recuerdo, que no entendía. Y aparte también porque se había hecho una frase muy popular por el pelo concha, ¿no? Creo que era... Sí, era la película, de Batman, pues, ¿no? Del cual salía esa parodia. A ver. ¿Quién eres tú? Identifícate. Malparido. Cabeceverga. Cabecebondad. No sé por qué me acordé de ese audio ahora. Pero muy bueno el audio. Recuerdo que la primera vez que lo escuché, huevón, me cagué de risa. Pero muy muy bueno, huevón. What the fuck, ¿por qué no se abre? Ve a la parte superior. Pero sí voy a la parte superior. ¿Qué pasó, huevón? What the fuck, ¿por qué no se abre? ¿Se ha bugueado el juego? Leer. ¿Se ha bugueado el juego, huevón? Puta madre. A ver. Porque, a ver. Dice, creo que la primera vez es cuando hace una parodia donde el actor de Batman le quita el celular a Morgan Freeman. Y dice, y este le dice, más bien lo quita y le está afirmando que no tiene problema que se le lleve el cel. Sí creo que es de esa parodia, pues sí lo recuerdo de hecho. ¿Qué dice aquí? The Well Lit Room. No recuerdo qué se hacía aquí, huevón. Se supone que se debe abrir el portón pues, ¿no? Ok, parece que tal vez tengo que buscar algo extra por acá. Que necesito para que se triggere este tema. Sí recuerdo la parodia de la película de Batman, pues. Es que, o sea, cuando salió esa parodia, también justo la película de Batman estaba saliendo, pues. Era relativamente nueva, se podría decir. Entonces, se le hizo, por supuesto, que una muy buena idea también. Agarrar una película nueva, hacerle una parodia, ¿no? Y que se haga viral de la forma en la que se hizo viral. Para esos tiempos incluso. No, pues un super ícono el bananero. Ok, creo que se ha bugueado el juego, huevón. No hay forma de poder abrir esto. Ah, la puta madre, mantén presionado. Ok, entonces es básicamente para evidenciar a una flaca, ¿no? Y también para confirmar algo, ¿no? Ustedes sigan y busquen a Weaver. Debería estar en la presa. Tendré que ir solo hasta arriba. De acuerdo, güey. Buena suerte. Trate de que no lo maten. Trate. Cuidado. Yo cuidaré de Barry, güey. Eh... De sí mismo. Sí, yo me sé cuidar solo. Bueno, de todas formas, este es un mundo que yo mismo creé, huevón. Y por supuesto, que no me voy a morir. Fuck. Lo primero que digo que no me voy a morir y me cae esa cosota encima, huevón.
Ando en el piso 100. ¡A la verga! El piso 100, hermano. ¿Qué tal? ¿Cuánto vas ya de progreso? ¿Te lo terminarías este fin de semana el juego? Seguramente ya, ¿no? No creo que te tardes demasiado. Que por cierto, Jason, si por ejemplo, ¿no? Digamos, tú, que trabajaras, qué sé yo, en una empresa, o bueno, digamos, claro, como por ejemplo este tipo de canales de YouTube, que básicamente es prensa, forma parte de la prensa de videojuegos. Sería el juego. No, el juego no. Sino que el trabajo ideal, weón, que te manden a reseñar a ti los juegos. O sea. ¿Por qué? Porque para el tema de las reseñas se necesita una persona que se rushee los juegos lo más pronto posible. Entonces, no todo el mundo disfruta de los juegos, ¿cómo se llama? O sea, no todo el mundo disfruta de rushearse los juegos. Entonces, pero eso no te pasa a ti, huevón. Fácilmente sería el mejor trabajo del mundo que te rushees los juegos para hacer una reseña, pues, ¿no? Y si tienes la posibilidad de participar en algo así, no lo dudes y tómala, hermano. A menos de que te paguen una miseria, por cierto, ¿no? Eso ya sería un tema diferente. Pero en el tema de rushear juegos, te vendría, de hecho, muy, muy bien hacerlo. La puta madre. Oh, ok. ¡No! ¡Quítate! ¡Ah! ¿Pero qué estás haciendo? Se buguea el juego. Dice... Si le meto lo de siempre, probablemente sí. Y arranque con el 4. ¿El 4 también está disponible para el Game Pass? A la burger. No, pues a ese paso entonces también vas a terminar el 4 primero que yo. A ver. Entonces, si en algún momento tienes la posibilidad, hermano, de trabajar reseñando juegos, huevón. Y por supuesto, ¿no? Que te paguen, no que sea así un trabajo de achil, por supuesto. A eso es a lo que me refiero. Ahí está. Estaría muy bueno, de hecho. Te vendría muy bien para tu tipo de playstyle, pues, ¿no? De estilo de juego. Ahí está. A ver. No, pues ando muy OP ya en el juego. Ando muy OP. Ya casi no me hacen nada estos huevones. ¡Ah, la verga! Creo que hablé de más. Ok. Oh, es cierto. Tengo que acabar con ellos, hermano. Fuck. Ya no tengo bengalas tampoco. Estoy en la mierda. ¡No! Me van a matar, huevón. ¡Ah! No, pues hablé de más. Dice, no está disponible, pero ya lo tengo instalado agarrando polvo. Ah, ¿lo compraste entonces? ¿El Persona 4 Golden? La pesca puede ser un trabajo, un hobby. ¿O cómo así? Porque si dices que no está disponible en el Game Pass, pues me imagino que lo compraste, ¿eh? Ok, voy a tener que hacer algo aquí. Vale, muerto.
Lo había olvidado. Vale. Vale. ¿Cómo joden en serio, huevón? Oh, justo se le ocurre, huevón, a Alan. ¿Por qué justo ahora se le ocurre recargar balas, huevón? Vale. ¿Dónde está el otro? Ok, lo bueno es que aún no he usado las bengalas, huevón. A ver, para que aguanten acá. Ya. Ah, hijo de puta, man. ¿Ya no tengo más bengalas? Ahí está, pues, puta madre, huevón. Ah. Y los otros van a spamear sus mamadas, huevón. Ok. Ya no tengo más bengalas, huevón. ¿Qué voy a hacer? Ok. No, ya no tengo más bengalas. Ok, vale, entiendo. Entonces, lo tienes ahí con... Se podría decir que es la magia del PC, pues, ¿no? Ok, vale, me había olvidado de que en PC todo es posible. Oh, mira, aquí habían bengalas, huevón. A ver. Voy a concentrarme para no andarla cagando acá. No, pues no, para no andarla cagando ya la cagué un poco, huevón. Ah, eso es trampa, huevón. Oh, lo bueno es que lo está haciendo retroceder. Vale. Un montón de headshots, huevón. Ok, este sí se va hacia enfrente. Vale. O sea, me spamean un culo, con estos, se mueren nada más de 2 balas así, huevón. Ok, necesito espacio. Ah, eso fue una muy mala jugada. Ok, lo bueno es que ya no tienen invencibilidad. Vale, con eso tienen de más. Oh, ¿yo no tengo bengalas, huevón? Ok. Ok. Con esto ya debería ser suficiente, de hecho. ¡Y! A ver. Basta. Hasta aquí llegaste. Para ahora. Parece como si hiciera pala en vez de para. No, pues a Jason a mí sí se me hace que...
Que fijo, huevón, te hace terminar el Persona 4 Golden primero que yo. A ver. De hecho, hoy no tenía mucha idea qué jugar realmente. Tenía una idea existencial de que tenía pendiente este tema, básicamente, ¿no? De volver al pasado como siempre. Bueno, no como siempre, pero cada vez que sucede esta mierda, pues, ¿no? Y básicamente dije, pues, ok, como no tengo demasiadas ganas de jugar lo que estamos jugando, pues en el stream actualmente. Ah, la puta madre. Dije, pues, ok, vamos a ocuparnos de este tema. Entonces fue como que... ¿Tú qué puedes? Échale un ojo a Peter. No, era Potter. ¿Cuál Peter? Ando ya confundiendo el hombre que araña con Harry el sucio, huevón. ¡Oh! No, pero ¿cómo voy a llegar al otro lado entonces? Creí que había... O sea, creí que iba a haber una plataforma ahí. No, no puede ser antes. ¿Era por acá? Puta, no recuerdo. No, no era aquí. Era del otro lado. Entonces, no tenía ganas de jugar Persona 4 porque pues ayer jugamos Persona 4. Ni tampoco tenía muchas ganas de jugar Hollow Knight, entonces dije, pues, ¿no? Dale, podríamos jugar, Oh, que no salta. Podríamos jugar Battlefield de nuevo o podría jugar cualquier otro jueguito random, pero como tenía pendiente este tema de que no se había guardado el bot, pues dije, ok, vamos a aprovechar entonces ahora nada más para completar básicamente lo que tenemos por completar, pues, ¿no? Ok. Oye, yo recuerdo que había un espacio aquí. Ok. Fijamos que no se glitchó el juego, ¿no? Y que pasamos nada más, sin que nada extraño pasó, huevón. A la verga. Ok. Básicamente llegamos, huevón. ¿Qué fue eso? ¿Un bot? Lo logró. Me imagino que sí, pues, ¿no? No lo llegué a ver Pero totalmente, pero creo que sí, debió haber sido un bot. Aquí estamos a salvo. Llevo muchos años cuidando el cuarto iluminado. Aquí no hay una sola El sombra. martillo de la La justicia, electricidad huevón. garantizada y los focos están numerados. Los cambio regularmente. El martillo de la justicia para poder... Cierto. Para poner orden al... ¿Cómo se llama? Al transcurso de los eventos naturales. Dice, claro que no llegaste a ver, pocos pueden ver la velocidad de mis disparos. No, pues y eso es cierto, incluso confirmo porque el Jason es muy pro para el Fornite y también es muy bueno para el Valorant. A ver. Así no tendré que preocuparme más por el cuarto. Pronto habrá que cambiar la 6, la 33 y la 118. Y no quiero subirme a la escalera para cambiarlas. Es muy tarde y estoy cansada. Si usted se encarga, ya no tendré que hacerlo. Ajá. La página era autobiográfica. ¿Cuánto vamos de stream? A la verga, 2 horas, hermano. Pero yo no la había escrito, era obra de Thomas Zane. No puede ser, huevón. Se suponía que ya no Yo creí que existía íbamos a ninguna terminar el capítulo Cuando Alan tenía a lo mucho una sola hora, huevón. dormido,
O sea, lo hemos estado rusheando, ¿eh? Pronto se volvía a Y mira, despertar 2 horas, con las hermano. pesadillas aún en la memoria. Un día su madre, sentada en su cama, le dio un viejo interruptor. Lo llamó el señor 2 horas, y le huevón. dijo que al usarlo se encendería una luz Extrañísimo. mágica que espantaría al monstruo. Extrañísimo, Para iluminar extrañísimo. con todo el poder posible, le dijo que se lo había dado el padre de Alan. Alan nunca lo conoció y todo lo concerniente a él adquiría proporciones épicas. Con el señor Click firmemente sujeto, Alan durmió al fin como un bebé. ¿Por qué le enfocan el culo al alguacil? Pensaba en ello, sentado a la orilla Puta del madre, río, huevón. con el señor Click en la mano. Respiró profundamente y se sumergió. Estaba confundido. Le había dado el señor Click a Alice, pero Ah, mira, pero esta es una historia creada por el mismo Alan. Entonces, lo que significa que el mismo Alan controla la rotación de la cámara, huevón. puedo llegar hasta ella y Entonces, es Alan que efectivamente quería enfocarle el culo. ¡Ey, ey, 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 ey! Ok, vale. Básicamente hicimos eso para... Bueno, acabo de mutear el jueguito. ¿Por qué? Porque tenemos música licenciada, pues, ¿no? Copyright, básicamente. Que por cierto, la última vez que lo hicimos funcionó de maravilla. No nos saltó nada de copyright, hermano. Entonces, muy bien, huevón. Alan Wake. A ver. Una historia de terror que se hace realidad. Dice, aparte, ni yo sé cómo hago para meterle casi 8 horas diarias a un juego. Por eso juego poco con mis amigos porque ellos no duran ni media hora en el mismo juego y ya quieren cambiar. Es la señora de la luz, la de la canción. No, pues media hora, muy precoces tus amigos. En cuanto a juegos se puede hablar, son, ¿no? Respiró profundamente. No, pues por ejemplo, en cuanto a juegos, a mí no me gusta tanto tampoco variar. Siempre me gusta máximo 2 o 3, ya exagerando, pues, ¿no? Pero no soy de ese tipo de personas, sinceramente, que con gente que... Oye, ya me aburre esta huevada, ¿vamos a jugar a otra cosa? No, no soy tanto de ese tipo de personas, sinceramente. Pero ese soy yo, pues, ¿no? Todos somos diferentes. Mi cabeza estaba a punto de estallar y la luz me lastimaba los ojos. Necesitaba mis lentes de sol y algunos analgésicos. Pero qué raro, ¿por qué se aburrirán tan rápido de los juegos? Que dejaría de beber. No me lo explico. Oh, tal vez porque ustedes son de una generación en cuanto al tema de que los juegos... Bueno, a ustedes les tocó más el tema de juegos como servicio, pues, ¿no? Y no tanto los juegos completos, juegos de consola, juegos cooperativos, ya sean como Warcraft, etcétera, ¿no? Ese tipo de juegos. Que básicamente es clavarte en el juego para avanzar y avanzar. Y no estar rotando más que todo entre juegos y entre juegos, ¿no? Debe ser por ese tema, ¿no? Al menos yo que pues básicamente soy más de las épocas del arcade y del PlayStation, pues soy más como que enfocado en juegos, ¿no? Es precisamente por ese mismo motivo también que... ¿cuál era la palabra? Que me enfoco en un solo juego y que al terminarlo no puedo jugarlo después de mucho tiempo, ¿no? Pero todos somos diferentes, pues. A ver, y pues eso sería todo. Eso sería todo por el Alan Wake el día de hoy. Y esperen el siguiente capítulo, que el siguiente capítulo de Alan Wake, nuestro querido alucinógeno, nuestro querido Alancito, el drogas locas. Alancito, al que le roban, secuestran la mujer, pero no está muerta, pero que después sí, pero que en realidad no. Pues vamos a verlo. La conclusión de este bonito juego en el siguiente video, pues, ¿no?
Y bueno, un saludito para toda la gentita del YouTube. Y bueno, esto ha sido todo por este capítulo de hoy. Y que por cierto, en el siguiente capítulo ya no voy a ser yo del futuro, sino que va a ser mi yo de la línea temporal, o sea, el verdadero. Yo vengo siendo el Estefano de la línea temporal 7000 chorrocientos tu puta madre, ¿no? Y bueno, ahí se ven mis bros. Espero que disfruten el final. Chao, chao. Listo, corte. Salió muy bien. Salió muy bien, muchachos. Salió de puta madre todo este capítulo. Quiero agradecer a todos los actores, ¿no? Aquí también Jason. Actor principal, se podría decir incluso. Y ¿cómo se llama? Pues qué sé yo, huevo. Ya no se me ocurren más chistes. Creo que he quemado todos mis chistes por el día de hoy. Pero a ver.